Y sin más, apreciables amigos, démosle la bienvenida, démosle la bienvenida a nuestro amigo el licenciado Omar Barrios. Omar, buenas tardes. Muy buenas tardes, Marta Yolanda, Jorge, y por supuesto a la comunidad y audiencia de Libertópolis. Anda algo ahí malo en la garganta, pero sí siempre con ganas de compartir ideas. Lo que yo estoy viendo, yo sé que tú no lo ves porque todavía no hemos logrado conectar ese monitor, es que qué bien se mira ahora el fondo de los invitados, en este caso Omar, ¿ve? Ah, sí, ahí. Qué chilero se mira, mirad. No, pero el objetivo... No, claro, no, es que quería... tú lo querías ver. Mira, qué bonito. Estás en sintonía de Libertópolis TV. Libertópolis, todo, vamos a decir. Redes, televisión, ¿En serio que sí? Radio. ¿En serio? Qué maravilla, me encantan todos estos cambios que estamos haciendo en Libertópolis, que a veces cuesta. No existe almuerzo gratis. Por supuesto. Es costoso, pero vale la pena pagar esos costos, aprender de las caídas y levantarte fortalecido, que es lo que estamos haciendo. Así que me parece como invitado excelente. Doy fe. Como invitado ya casi que parte del grupo de conductores, Omar. Por favor, es un honor en comentario, pero yo doy fe que eso está sensacional y he visto los cambios y efectivamente todo lo que han implementado y los alcances, porque inclusive mucha gente me saluda en la calle o en las actividades que uno anda y siempre me dicen, mire, lo escuchamos en Libertópolis, lo vimos. Y es que es diferente cuando te dicen, lo escuchamos a cuando lo vimos. Enseña que el alcance que tiene realmente TV, Libertópolis y todas las aplicaciones donde reproducen esta información es vital para la gente. Así es, Omar. Pero bueno, vamos al tema en que hoy, el primero que vamos a abordar de varios que vamos a conversar en esta más de una hora que vas a acompañarnos en Libertópolis al mediodía. Gracias, pero antes de la pregunta, ¿sí? Quisiera resaltar algo que explicaban Jorge y tú en el segmento anterior sobre la tragedia que sucedió. Terrible, detrás de la escuela. Yo he conducido motocicleta en esa carretera. Casi los motoristas no lo usamos por el viento que hay en muchas curvas, pero sí es muy utilizada y quería resaltar la importancia del llamado que le hacías a gobierno. A mí me ha tocado ver algunos temas de carreteras y quería resaltar la diferencia entre las marcas viales o señalización horizontal cuando solo están pintadas las vías o los pequeños arriates que le decimos con los separadores físicos. Si ustedes se recuerdan cuando empiezan ya la carretera de Amatitlán para poder llegar hasta Guatemala, los separadores de los carriles son separadores físicos, son aquellas bases de concreto que son distintas. Entonces en esa curva de la carretera definitivamente pues, no va a aliviar a las familias ni a las víctimas de esta tragedia de irresponsabilidad automovilística, pero los separadores físicos sería el llamado a los encargados de Ministerio de Comunicaciones que los consideren, pues, sobre todo en esas curvas, porque sería lo que le haría cierta certeza a los vehículos que van en el otro carril. Creo que un separador físico hubiera hecho que ese camión no tomara esa ruta directa que vimos en el video, que pues hay que también reconocer a los de transportes que tienen ya esas cámaras, ese tipo de equipo para poder tener registro de ese tipo de acontecimientos. Lamentable, pero que es necesario para seguros, para garantías, para experiencias, para medir velocidades y todo lo que ustedes llamaban. Yo quería resaltar eso sobre los separadores físicos y sobre la separación horizontal solo de pintura, ¿verdad? Para poder aportar algo ahí al debate que yo soy testigo, también ustedes han hecho con el tema, eso no es de ahorita, pues ustedes han sido críticos, han impulsado ideas para implementar la tecnología precisamente para regular los límites de velocidad, los límites de conducción, etcétera, y también comparto lo que señalaba de que cuando esto se traslada y no se da una adecuada administración por parte del ente público, en este caso el Ministerio de Comunicaciones, pues también impulsa ese tipo de fallas. Cuando estaba administrada en concesión, pues todos hemos visto la diferencia, ¿verdad? No es necesidad de explicarlo. Al final es el sistema de incentivos. Cuando pasas asuntos que no corresponden a la naturaleza del Estado, al control del Estado, estas son las consecuencias. El falsear la realidad cuesta. Tiene un costo. Vidas, tienes altísimo. Un costo altísimo. Altísimo. Y hay que señalarlo cuando esos costos son visibles, trágicos, pero visibles. Pero bueno, vamos a entrar precisamente ahorita a ver algunos temas de esos que puede ser que los costos no sean visibles en el corto plazo y que muy probablemente para la mayoría, por supuesto no para la comunidad de Libertópolis, para quienes son miembros de nuestra comunidad
o de nuestra audiencia, porque no los hemos convencido todavía para que se hagan parte de la comunidad y se están perdiendo de un montón por no ser parte de la comunidad. Pero el punto que estos temas que nosotros vamos a discutir, que se miran como temas, voy a decir, abstractos, sus consecuencias son concretas en la vida de cada uno de nosotros. Por eso es importante que lo conozcamos. Entonces, comentábamos la semana pasada, Omar, acerca de la solidez, voy a utilizar el término, de la integración de la nueva Corte de Constitucionalidad, ahora que ya fueron designados los 5 titulares y los 5 suplentes. Acerté. Sí, tú sabes que pusimos ese segmento. ¿Verdad que se los dije? Sí, lo escuché, ¿verdad que se los dije? Y les dije lo de la edad también. Lo pusimos y cabal les decimos, ustedes ya vieron que vale la pena estar atentos a lo que sucede en Libertópolis, porque la decisión que tomó el presidente Bernardo Arévalo de elegir a Anabela Morfín la anunció Omar Barrios en Libertópolis al mediodía, antes de que se diera, y explicó detalladamente por qué no le quedaba de otra a Bernardo Arévalo. Aunque sí pienso que en la designación de la magistrada suplente, ahí sí se voló la barda el presidente, porque ahí sí no hubo ningún respeto al proceso, sino me imagino que lo hizo por tratar de quedar bien con Dios y al diablo. La parte mediática que ha mantenido él como una consigna en esa función, ¿verdad? No he explorado mucho tampoco sobre la abogada que fue designada, pero pues habían efectivamente mayores cuadros que cumplían la ley de carácter constitucional, ¿va? Pero bueno. Pero, en fin, el punto es que quedó constituida, entre comillas, sólida, digo entre comillas, porque está pendiente, y de eso quiero que hablemos. ¿Qué pensás de la forma en la cual el Consejo Superior Universitario engavetó algunas, que no todas, porque siguen presentándose denuncias en contra de la designación de la licenciada Rivera? Pero antes de eso, regresemos a otro, y nosotros también lo mencionamos, recordarás, Jorge, que la única otra que podría ser, pero lo veía difícil, que se cuestionara, que asumiera como magistrada del Tribunal Constitucional Principal de la Corte de Constitucionalidad, era la licenciada Lemus. Y pues ayer por la tarde-noche, los abogados Diego y Ricardo Sagastume presentaron un amparo en contra de Astrid Lemus. ¿Cuáles son los motivos sobre los cuales ellos se apoyan para presentar este amparo, Omar? Ok, previo a contestarte lo que publicó el colega Sagastume acerca de la acción de amparo que él presentó, quiero recordarles algo que es bien importante y que tú partías en el programa. Ya están las 5 designaciones, tanto aquellas designaciones que vienen de los 3 organismos de Estado, Congreso de la República, Corte Suprema de Justicia, Presidente del Consejo de Ministros, como las 2 que provienen, digámoslo, por una característica de entes que no están supeditados a la función esencial de los organismos de Estado, sino que entes técnicos, como el caso del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y el caso del Consejo Superior de la Universidad de San Carlos. ¿Y por qué hago esa diferencia? Tal vez para que la audiencia lo tenga presente, la importancia de integrar este Tribunal Constitucional radica que es el defensor de la supremacía constitucional. Su esencia se crea en nuestro Tribunal Constitucional para defender. ¿Y defender qué significa? Ojo, colocarle límites al ejercicio del poder público. De nuevo, la Corte de Constitucionalidad, en el caso de Guatemala, que tenemos un sistema concentrado, comparémonos con México, Honduras y El Salvador, donde no hay un tribunal constitucional, sino que son la misma Corte Suprema la que cumple esa función. El caso nuestro no, tenemos la Corte Suprema de Justicia, que yo lo digo así muy coloquialmente, para la justicia ordinaria, y la Corte de Constitucionalidad para la justicia constitucional. Y la esencia de esto es que la Constitución le pone límites al ejercicio del poder, y cuando ese poder
se sale de ese límite, cuando el presidente de la República no respeta sus límites al poder, cuando el Congreso no respeta sus límites al poder, acudimos a la Corte Constitucional, sea con una inconstitucionalidad o sea también a través de la famosa acción de amparo. Y digo famosa porque cada día cobra más relevancia y mayor entendimiento. También cuando la Corte Suprema de Justicia no cumple con su función. O sea, correcto, cualquiera. Los tres organismos, y con los tres organismos acudes directo a la Corte Constitucional. Con los demás organismos, dígase consejos municipales, alcaldías, ministros y todos, tú tienes tribunales de primera instancia de amparo, como la Corte Suprema de Justicia, que se constituye en tribunal de amparo, pero el recurso de apelación va a llegar a la Corte de Constitucionalidad. Tal vez muy famoso el caso del Tribunal Supremo Electoral, que cuando tú quieres inscribir un candidato y no lo inscribes, agota los recursos internos dentro del Tribunal Supremo como el recurso de nulidad, y de ahí acudes a la acción de amparo. Pero como es un amparo contra el Tribunal Supremo Electoral, tú acudes a la Corte Suprema de Justicia. Quiero que se imaginen todos que los 13 magistrados se quitan la toga negra y se ponen la toga blanca como tribunal de amparo. El auto que ellos emitan o la sentencia que emitan es apelable y de nuevo llegas a la Corte de Constitucionalidad. De ahí la importancia de tener claro que la defensa de ese orden constitucional lo efectúa no solo la Corte de Constitucionalidad, sino que los demás tribunales, pero en última instancia o en única instancia sigue siendo esos 5 magistrados titulares y 5 suplentes, porque a veces se conforman con un pleno de 7 o a veces hay que sustituir a algunos de los magistrados por diversas razones. O sea, es importante que tengamos todos porque necesitamos que se garantice la independencia. Entendiéndose la independencia, ojo, hay independencia y hay imparcialidad. La independencia es la condición objetiva que tiene que tener un magistrado en sus funciones de no ser sujeto a injerencias de entes poderosos, extranjeros, amenazas, etcétera. O sea, no, esa es la independencia. Y la imparcialidad es una cualidad subjetiva del magistrado, en la cual él no puede estar sujeto a alguna clase de impedimento. Es decir, por ejemplo, un magistrado no podría estar conociendo un amparo presentado por su cónyuge, por ejemplo, o por su hermano, porque ahí se dudaría de la imparcialidad. Pero la independencia es que no sufra ese tipo de coacciones o injerencias de parte de organismos y, por supuesto, mucho menos que el mismo magistrado se ponga en condiciones de violar su independencia, que es lo que señalan los amparistas. Pero para no perderlos, yo quería empezar con el artículo 156 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, que le decimos coloquialmente Ley de Amparo, pero yo le voy a decir en este momento Ley de la Corte de Constitucionalidad, porque estoy en el título de cómo se integra la Corte. En ese artículo es bien importante, yo lo voy a parafrasear por el tiempo que es vital, que no es impugnable, ojo, primer párrafo, no es impugnable las designaciones de la Corte Suprema, Congreso de la República y Presidente en Consejo de Ministros, porque no hay recurso administrativo en contra de ellos, pero sí hay acción de amparo. Pero en el segundo párrafo, la designación de magistrados por el Consejo Superior Universitario y por la Asamblea del Colegio de Abogados podrá ser impugnada conforme a la ley. Otra vez, podrá ser impugnada conforme a la ley. Punto y coma. Esto es relevante porque no es coma ni punto de aparte. Punto y coma. Pero mientras se resuelven las impugnaciones, es decir, mientras que están en trámite, ni siquiera te está diciendo que se dé con lugar o sin lugar. Mientras se resuelven las impugnaciones, continuarán actuando los magistrados titulares y suplentes que deben ser sustituidos. Entonces tú tienes que agotar, en el caso de la USAC, el recurso de reposición establecido en la Ley de lo Contencioso contra las decisiones que tome el Consejo Superior Universitario, y en el caso de la Asamblea y del Tribunal Electoral del Colegio de Abogados, de todo colegio profesional, el recurso de apelación. Mientras que esos recursos estén en trámite, si llegáramos al 14 de abril, quienes fueron designados por Consejo Superior y por Colegio de Abogados no podrían tomar posesión, pero la misma ley tiene la solución. Continuarán actuando los magistrados titulares y suplentes que deben ser sustituidos. Y así se garantiza la existencia del Pleno. Esta es una norma para garantizar que siempre el Pleno esté debidamente integrado. Por ejemplo, el magistrado Héctor Hugo Pérez Aguilera fue designado por el Consejo Superior Universitario y si al 14 de abril no se hubieran agotado todas las impugnaciones en contra de la designación que hizo el Consejo, él tendrá que seguir a cargo. Esto ya pasó en el 2021, cuando por acciones de amparo presentadas en contra de la designación
en esa oportunidad la licenciada Gloria Porras, no pudo tomar posesión el 14 de abril de 2021 y en esa oportunidad el magistrado de Matavela tuvo que quedarse en el cargo hasta que se resolvieran las impugnaciones. Entonces hay que tener presente esto, que si en el caso de Astrid Lemos o en el caso de los designados por parte de la USAC no se hubieran resuelto todas las impugnaciones que estén en trámite, aclaro, ni siquiera si están con lugar o sin lugar, sino que estén en trámite, no pueden tomar posesión. Y eso es porque no se puede permitir al Tribunal Constitucional que tomen posesión, empiezan a resolver y que después se diera con lugar dichas impugnaciones o hasta acciones de amparo. Entonces, mientras que hayan en trámite, que no es malo, por favor tengan todos presentes que se presente un recurso en contra de las personas, una acción de amparo, eso no es nada malo. Si la designación fue correcta, los que están sujetos a esas impugnaciones deberían estar tranquilos. Yo creo que se asustan los que sus decisiones no están debidamente tomadas, es decir, si no está muy seguro el proceso electoral en el Colegio de Abogados, si tiene vicios o si lo actuado en el Consejo Superior tiene alguna clase de vicios que le preocupa a los responsables de esto, por eso hacen el escándalo como el que estás viendo en el caso de Lemus de acudir a la Organización de Estados Americanos, hacer todo el escándalo que el presidente está haciendo. Porque si estás tú tranquilo que todo el proceso fue totalmente legal, ¿cuál va a ser tu preocupación? Deberían dar el ejemplo como magistrados ya electos, decir, señores, respeto el derecho constitucional que tiene cualquier persona de petición, de acceso a tribunales, presenten sus impugnaciones, que mi designación es totalmente legal. Esa certeza no la estamos viendo en las personas que están sujetas a impugnaciones, y eso nos da siempre como que desconfianza, como que, bueno, si ni siquiera tú puedes confiar en tu designación, ¿cómo querés que nosotros confiemos, no? Pero generalmente eso es porque, voy a decir, por las pasiones, no del fútbol, las pasiones de ciertos grupos que al final son minoritarios, pero ciertos grupos que se enfrentan en redes sociales y divulgan información sin respaldo y sin evidencia. Entonces, por ejemplo, pienso que en este caso el principal argumento que utilizan los detractores de este tipo de acciones legales es porque básicamente no confían en los actuales miembros de la Corte de Constitucionalidad porque son, entre comillas, miembros del pacto de corruptos. Entonces, esa argumentación pasional, emotiva, sin evidencia, y que si vas a la evidencia, pues resulta que, fíjese que gracias a estos magistrados es que tomó posesión el actual gobierno. Si no hubiera sido por la decisión de ellos, si fueran parte del tal pacto de corruptos, pues, simple y sencillamente, ¿por qué iban a permitir que tomara posesión este gobierno si tenían la decisión en sus manos? Pero ese argumento objetivo, basado en hechos reales, no hay personas que simple y sencillamente, bueno, yo ni siquiera pierdo el tiempo intentando persuadir a esta gente, pero el problema es que se riega la bola, eso es lo que es hacerse viral y confunde a gente honesta que no está involucrada en esto y termina decantándose por aquel que más grite o aquel que más se acomode el argumento a su propio sesgo. Le estás dando mucho apoyo al que más insulta, al que más grita, al que más dice pacto, al que más dice, o sea, la gente se está evitando la responsabilidad de querer prepararse, empaparse el tema y se están yendo por aquella teoría de que el que es más brincón es más valiente y más honesto. No sé si se acuerdan ustedes que piensa la gente que el callado, el que es elegante, el que es educado, no es tan firme como aquel que grita y que es retador, ¿verdad? La gente está confundiendo y se yendo por los instintos primitivos. Perdón, Jorge, querías decirme algo, yo interrumpí. Sí, no, me quedó una duda con lo que dijiste, que mientras hayan recursos pendientes no pueden tomar posesión. Así es. Eso, y indistintamente de si está a favor o en contra, ¿eso qué quiere decir? Que indistintamente de, por ejemplo, en este caso que hay amparos presentados, indistintamente de que haya den
concedan un amparo provisional o no. ¿Hay que esperar que termine todo el proceso para poderle dar posesión? Sí, lo que sucede está que el concepto que está en discusión siempre con este artículo es que se va a interpretar por la frase podrán ser impugnadas conforme a la ley. Si te vas a una interpretación muy clásica, vas a manejar como impugnada solo el recurso, en el caso de la USAC, de reposición, porque aclaro, aquí no aplica el reglamento de apelaciones de USAC, porque el reglamento de apelaciones de USAC es para cuando impugnas a quienes están abajo de la jerarquía del Consejo Superior. Como ese reglamento no contempla recurso contra el Consejo Superior Universitario, ahí sí se integra la ley de lo contencioso con el recurso de reposición. Entonces se maneja la idea que impugnación es el recurso de reposición. Pero hay que considerar que contra ese recurso de reposición todavía procede el proceso contencioso administrativo, que también examina la juridicidad de esa decisión del Consejo Superior Universitario. Y también cuando la arbitrariedad es manifiesta, también puedes accionar con el proceso de amparo. Entonces, la pregunta es, ¿se refiere el 156 a impugnaciones solo al recurso vía administrativa o también se refiere al control vía judicial, tanto el contencioso como del amparo? La interpretación que se ha hecho muchas veces es que cuando se refiere a impugnar es sujetar a control esas decisiones. Si vas a usar esa interpretación, entonces tenemos que tener presentes que sí incluiría tanto el recurso administrativo como los controles judiciales y constitucionales sobre la materia, porque siempre estás discutiendo el tema de la juridicidad, si ese acto realmente se efectuó conforme la ley, los principios y la doctrina que ya está establecida. Lo que pasó anteriormente es de que cuando se han presentado amparo, se ha garantizado más porque se ha otorgado amparo provisional, como en el caso de Gloria Porras. Entonces no hubo necesidad de discutir si eso entraba dentro de impugnación o no entraba dentro del sector impugnación. Por el momento yo lo que te podría decir es que cualquier acción que presenten, pero ojo, conforme a la ley te establece, es decir, que lo presentes en el plazo, que cumplas los requisitos de fondo y forma, que cumplas también el argumento debido, que lo entregues al que es el competente, que tengas legitimación. La legitimación es importante, que tengas las calidades realmente para poder accionar. No cualquier persona puede, no porque yo quiera discriminar a alguien, sino que en materia de los recursos administrativos tienes que ser parte del expediente para poder presentar un recurso. No puede venir alguien que esté en un departamento, yo vengo a presentar un recurso solo porque quiero. No, tuviste que haber participado dentro del expediente. En el caso del Colegio de Abogados, pues como es un abogado el que está discutiendo las decisiones del Colegio de Abogados, pues puede accionar. Pero hay que tener presente que este amparo que presentan los colegas Sagastume, los abogados Sagastume, es contra la calificación, yo le voy a decir doctrinariamente así, la calificación de credenciales que debe efectuar el Congreso de la República. ¿Por qué? Porque los entes designadores tienen que enviarle al Congreso de la República el acuerdo de designación, la decisión de designación, en el caso del presidente, el acuerdo gubernativo del Consejo de Ministros, en el caso del Congreso, el acuerdo del Pleno del Congreso de la República. Cada quien va a enviar su instrumento y según el artículo 157, el Congreso de la República emitirá el decreto de integración de la Corte de Constitucionalidad. Es decir, que el Congreso no solo tiene que recibir el acuerdo, tiene que verificar las credenciales y va a emitir un decreto, y van a ver todos ustedes el 14 de abril que llegan los magistrados electos a mediodía o a la hora que el Congreso designe, y los van a cumplir el 154 constitucional, por eso pongo la mano así, que es el juramento de fidelidad a la Constitución, y van a pasar también con el área de recursos humanos de la Corte Constitucional a firmar el acta de toma de posesión. Todo funcionario pasa por esas 3 etapas: el instrumento donde lo designan, el juramento de fidelidad a la Constitución y el acta de toma de posesión. Si para ese día y hora todavía están en trámites recursos en el Consejo Superior o en la Asamblea de Presidentes del Colegio de Profesionales, que son los que conocen los recursos en el caso del Colegio de Abogados, o existiera una acción de amparo con amparo provisional o un contencioso administrativo con efectos suspensivos, pues no va a poder tomar posesión, lo cual tampoco es nada malo. Simplemente hay que terminar de resolver esos trámites en la vía que estén presentados, y cuando se han resuelto a la semana, a las 2 semanas o al mes, pues va y toma posesión y ahí entregará el cargo por parte de la USAC, los magistrados titulares y suplentes actuales, o por parte del Colegio de Abogados, el magistrado titular y suplentes electos en esa oportunidad. No es algo satánico, no es algo que tenés que ir contra un presidente discutiendo, que yo quisiera hacer una crítica más adelante de ese tema
en el siguiente espacio de cómo un presidente está involucrando en algo que no se tiene que estar involucrando. Y desde ahí creo que ya se está dudando de esa famosa independencia. Pero si quieres, para no desorganizar la pregunta que me hiciste, vayamos lo explico. por orden. Entonces, resumen ejecutivo. Básicamente, si para el 14 de abril no se han resuelto los cuestionamientos en contra, voy a decir cuestionamientos porque pueden ser amparos o pueden ser denuncias o pueden ser cualquier otras cosas, pero no se han resuelto cuestionamientos legales en contra de la licenciada Astrid Lemus y la licenciada Julia Rivera, ellas dos no pueden tomar posesión. Sí. Perdón, y si son separados, o sea, aparte del titular y aparte del suplente, si solo se está impugnando lo de la licenciada Lemus y no lo del licenciado Bermejo, o en el caso de la USAC igual, si solo está impugnando el titular o solo el suplente, o ambos, pero sí tienen que tener presentes de que son separados, son acuerdos distintos para cada uno. Que los que están impugnados y no se han resuelto, no podrán tomar posesión el 14. Sí, porque la información aquí es que es contra la designación de Lemus, no contra la designación de Bermejo. Entonces la de Bermejo estaría normal. Eso es lo que yo entiendo también. Entonces, ¿asumiría provisionalmente Bermejo como titular? No, él solo puede asumir como suplente. Okay. Él solo puede asumir como suplente. Entonces, a la hora que haya que integrar la nueva Corte de Constitucionalidad, se queda Néstor Vázquez, que fue el electo, se queda todo ese tiempo hasta que se resuelva lo de la licenciada Lemus, que no debería pasar de 2 semanas o 3 semanas. Pero entonces se quedarían Néstor Vázquez, asumamos que no pueden, valga la redundancia, asumir Astrid Lemus, Julia Rivera y el licenciado Humay, porque también a él lo han cuestionado. Eso significa que quienes hoy ocupan esos lugares los seguirán ocupando hasta que ellos o alguien más pueda asumir. Correcto. Hasta que se resuelvan las impugnaciones en contra de la designación. Hagámoslo así si quieres, muy práctico. Imagínate que el 14 de abril, llega hasta el 14 de abril y no se han resuelto las impugnaciones en la Asamblea de Presidentes en contra de Astrid Lemus, por decírtelo así. O hay un amparo provisional, lo que sea. Entonces el licenciado Néstor Vázquez, por disposición de la ley, el magistrado, que este es magistrado, se queda en sus funciones, no entrega el cargo. Suponte que a las 2 semanas se resuelven sin lugar los recursos o las acciones de amparo en el caso de Lemus, entonces ya llega y toma posesión y sale Néstor Vázquez. Y en el caso del CSU, ¿se queda quién? Se queda el magistrado Héctor Hugo Pérez Aguilera, que es el titular ahorita, y se quedaría el magistrado Ronnie López, que es el suplente. Okay. Porque ahí me estabas diciendo hay impugnación en contra de los dos. Pero ahora, a mí me queda todavía la duda porque lo que hay es un amparo y decís esas 2 semanas, pero normalmente un amparo, o sea, el amparo provisional lo resuelven en 2 semanas, pero el amparo lo resuelven en 1 año. Bueno, ahí tienes, por ejemplo, el caso de te repito, del 2021, cuando el Consejo Superior Universitario designó a alguien que no era docente universitaria. Entonces se otorgaron negaron el recurso de reposición, pero sí se otorgó el amparo. Entonces se tuvo que repetir el proceso, pero hay que diferenciar entre aquellas sujeciones a control de carácter de trámite, por ejemplo, que no pusieron bien el nombre o que notificaron mal, a las de fondo, que tiene que ver ya con los requisitos, con el proceso que se realizó, etcétera. A ver si no toca repetir alguna clase de designación. Suponte que en el Consejo Superior lo que pasó en el 2021 es que meses después se tuvo que volver a hacer el proceso de designación porque se había efectuado de forma incorrecta la designación, ¿ya? En el caso de la licenciada Lemus, creo que hay impugnaciones tanto por el proceso como por esta acción que está explicando Diego, que lo explicaremos en un momento. Yo estoy leyendo el tuit del licenciado Diego Samastume, de las razones que él trae a colación por las que considera que no debe tomar posesión, que son distintas a aquellas impugnaciones que están relacionadas al proceso de elección o al resultado que se dio en el colegio. Bueno, entonces como nos vamos a tener que ir a una breve pausa, terminemos con un resumen ejecutivo. Ok, correcto. Si aquí en el caso específico de Astrid Lemus, es si le dan trámite al amparo, independientemente que lo otorguen provisionalmente o no, pero con solo que le den trámite, es el escenario más probable que ella no va a poder asumir el 14 de abril, porque a la fecha,
como bien explicó Jorge, resolver esos amparos lleva cualquier cantidad de tiempo. Entonces, sí, efectivamente, me imagino que ahora está. Y luego, pues vamos a los motivos por los cuales ellos presentaron este amparo en el siguiente segmento. Pero efectivamente, sí es de entender que tenga cierta duda la licenciada Astrid Lemus, o que esté un poco inquieta en lo que respecta a su toma de posesión, porque si en el transcurso de mañana o pasado dicen, bueno, no se otorga el amparo provisional, pero sí pasa proceso, ya definitivamente el 14 de abril, peor con Semana Santa de por medio, va a ser muy, muy difícil que ella pueda tomar posesión el próximo 14 de abril. Y en el caso de la licenciada Rivera y el licenciado Pumay, pues el engavetar, le llamo yo, a algunas de las denuncias que hizo el CSU el jueves pasado, implica que este caso ya está resuelto y ustedes sí pueden tomar posesión. Ok, lo que pasa es que lo que se presentaron en el caso del Consejo Superior Universitario son varias acciones. Se presentó un recurso de reposición en contra de la decisión del Consejo Superior, pero también un miembro del Consejo Superior Universitario presentó lo que se denomina una revocatoria de oficio, aduciendo él que no fue convocado a esa, o sea, porque como los miembros del Consejo Superior son 41, entonces cada vez que va a haber una sesión, el secretario tiene que convocar a los 41 miembros. Él está aduciendo que no lo convocaron a esa sesión. Y la del jueves. Cuando se decidió la elección allá en la antigua Guatemala. Okay. Entonces está diciendo, miren, esa elección fue ilegal porque a mí no me convocaron. Entonces lo que está diciendo él es, solo repitámosla ya con la integración de todos. Eso es una petición de revocatoria de oficio. Eso es diferente a una impugnación. La revocatoria de oficio es un acto interno cuando el ente que está a cargo, sea un ministro, sea un director general de transporte, sea un consejo superior, sea un consejo municipal, se dan cuenta que han cometido un error en el procedimiento porque alguno de los miembros lo está indicando y revocan de oficio su decisión y lo vuelven a hacer de forma correcta. No sé si eso fue lo que engavetaron la petición de revocatoria de oficio o si declararon el recurso. No creo que han declarado el recurso de reposición sin lugar, porque el recurso de reposición se admite a trámite y lleva varias audiencias. Audiencias a los que participaron en la elección, audiencias al órgano asesor, y hay que correr la audiencia a la Procuraduría General de la Nación. Entonces, salvo que hayan decidido no admitir el recurso. Si no admitieron a trámite el recurso, los que presentaron su recurso tienen que accionar en amparo, pero no por la designación, sino por la denegatoria de admitir a trámite un recurso que hubiera sido presentado en plazo, por decirlo así. Y el amparo lo presentan en la Corte Constitucional. No, ese es un amparo que se presenta en una de las salas del Tribunal de lo Contencioso, porque este es el Consejo Superior Universitario. Yo siempre he dicho que los amparos se distribuyeron conforme al peso, por decirlo entre comillas, de los funcionarios. Ahorita como el presidente pesa mucho, a pesar que este también es gordito, me queda bien el ejemplo, ¿verdad? Como pesa mucho, pesa el Congreso y pesa la Corte, eso se lo dejaron a la Corte de Constitucionalidad. Unos un poquito pesados, pero menos, como los Tribunales Supremo Electoral, como los ministros, los amparos a la Corte Suprema de Justicia. Unos más livianitos, como los viceministros, los directores generales, a la Corte de Apelaciones. Y ahí van las autoridades de los entes autónomos, los consejos municipales, la Junta Directiva del ICS, el Consejo Superior Universitario. Amparos contra esas autoridades de entes autónomos son en la Corte de Apelaciones, pero en este caso, por la materia administrativa, le corresponde al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, pero constituido en Tribunal Extraordinario de Amparo. Y, por ejemplo, alcaldes que no son de cabeceras departamentales, jefes de la policía, ante jueces de primera instancia. Entonces, si te das cuenta en ese ejemplo, la distribución de la competencia de amparo se hace por el ejercicio del poder público que tiene ese funcionario. Y por eso es que le toca al Tribunal de lo Contencioso en el caso de la USAC. El punto es que pasa al organismo judicial. Correcto. Ya sale del ámbito administrativo de la USAC y pasa a un ámbito ya judicial. Sea judicial en materia ordinaria como un proceso contencioso o sea judicial en materia constitucional como es una acción de amparo. Pero ya estás en el ámbito judicial, correcto. Yo le digo a la gente, de la vía administrativa a la torre de tribunales. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y regresamos ya a conocer el fondo de estos casos y también a confirmar qué fue lo que engavetó
el CSU. Vamos a verificar. Porque pienso que eso es importante. Vamos a una breve pausa. Quédate con nosotros. Dale me gusta a nuestros programas y compártelo. Y si aún no eres parte de la comunidad de Libertópolis, ¿qué estás esperando? Es gratis, no te cuesta nada. Y estamos trabajando arduamente para que ese ser parte de la comunidad de Libertópolis, preferiblemente en todas nuestras redes, te signifique una ganancia sustancial, un gana-gana con todo lo que hoy estamos compartiendo contigo en redes sociales. Así que ya sabes, únete a la comunidad de Libertópolis, siguiéndonos en todas las redes, dale me gusta a nuestros programas y por supuesto compártelos por la batalla de las ideas, por ti y por tus seres queridos. Ya regresamos. Estamos de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis y para aprovechar el tiempo vamos de una vez con nuestro invitado, el licenciado Omar Barrios. Ya hablamos del procedimiento y las consecuencias que tiene este procedimiento específicamente en la toma de posesión de sus cargos como parte de la próxima Corte de Constitucionalidad de Astrid Lemus y de la licenciada Julia Rivera y del licenciado Pumay, que entiendo que son los que tienen hoy un cuestionamiento. De ahí con lo que respecta al licenciado Bermejo, según yo no hay ninguna. Entonces él es el que ahorita de estos 4 puede estar tranquilo de que va a asumir el 14 de abril. Pero ahora, vayamos al fondo. Antes de que vayamos, y con mucha razón, está Omar indignado en lo que respecta a los motivos que aducen los del Consejo Superior Universitario para engavetar o salir de los cuestionamientos que hay en contra de la licenciada Julia Rivera en particular. Vamos primero a los argumentos que utilizan Diego y Ricardo Sagastume en el amparo, cuestionando la toma de posesión como magistrada de la CC de Astrid Lemus. ¿Cuáles son esos argumentos, Omar, y qué pensás de esos argumentos? ¿Son sostenibles? Okay. Si tú fueras parte de la Corte de Constitucionalidad, ¿les darías el amparo provisional o por lo menos le darías trámite al amparo? Bueno, lo más interesante aquí es de que yo estoy leyendo las publicaciones del licenciado Sagastume, yo lo sigo en redes, y él publicó al respecto. O sea, tal vez el punto de partida sería que es interesante porque él presenta la acción de amparo, los licenciados Sagastume, preventivo. Los amparos pueden ser preventivos o reparadores. El reparador es más famoso de explicar porque es que la violación ya se causó y entonces su objetivo es ser reparador, resolver esa arbitrariedad. Y preventivo porque existe una amenaza cierta e inminente. La actual Corte le agrega también el requisito de futuridad de que pueda cometerse una arbitrariedad. En este caso están presentando, explica él, que presenta un amparo preventivo contra el Congreso de la República, con fundamento en el artículo 157, por lo que yo te llamaba, entre comillas, calificación de credenciales, porque el Congreso de la República califica las credenciales de los designados. ¿Qué es calificar las credenciales de los designados? Es revisar que los requisitos, y esto es un doble control, esto es bien importante, ¿vieron? Porque el presidente podría nombrar a alguien utilizando su poder en Consejo de Ministros que no cumpla los requisitos, y el Congreso está obligado a revisar que sí se cumplan tanto los requisitos generales como los requisitos especiales. Los generales aparecen en la Constitución y en la Ley de Amparo y los especiales o específicos en la Ley de carácter constitucional. O sea, repito, tienes que revisar requisitos de la Constitución y de la Ley de carácter constitucional que sí se cumplan esos requisitos. Al verificarlos, pues el Congreso lo incluye en el decreto. No es que el Congreso esté abusando de su poder, es parte de la obligación. ¿Se recuerdan ustedes cuando los diputados son electos, el Tribunal Supremo emite el acuerdo donde están adjudicados en sus cargos, pero el propio Congreso de la República tiene que nombrar una comisión de calificación de credenciales. Y si alguno no los cumple, derivado de algo que se denomina y que cita aquí correctamente el licenciado Sagastume, sobre una incompatibilidad sobrevenida. ¿Qué significa esto?
cuando uno va a participar en un proceso electoral o de designación, tú tienes que cumplir los requisitos de ley. Si no los cumples son por dos cosas, o porque eres inelegible o porque eres incompatible. Inelegible significa que no tengo el título de abogado. Entonces, si no tengo el título de abogado, no puedo participar a magistrado a la Corte de Constitucionalidad porque es un requisito constitucional. Me voy a la categoría de inelegible. Pero suponte que el sujeto sí tiene el título de abogado y es designado magistrado a la Corte de Constitucionalidad, pero entre la designación y la toma de posesión, el colegio lo suspende por una violación y el Tribunal de Honor suspende sus funciones como abogado colegiado. Eso sería sobrevenido, es decir, sí tenía el requisito para el momento de participación, pero posterior ya no lo tenía. Estoy usando un ejemplo para dejar bien claro cuando hay una incompatibilidad sobrevenida, que es decir, que sí tenía los requisitos en ese momento, pero le surgió. ¿Qué es lo que aduce el amparista sobre eso? Aducen que, leo algunas frases textualmente, con posterioridad a su elección, incurrió en la incompatibilidad sobrevenida porque acudió a una organización extranjera, internacional y supranacional como lo es la OEA, se ha referido a la Organización de Estados Americanos, para, comillas, rogar, comillas, suplicar, comillas, lloriquear sobre su elección, lo cual considerarles una intercesión, una injerencia, una intervención de organismos internacionales en un asunto interno. Y pues me parece muy interesante este argumento. A ver, Jorge y Jacob, Omar, varios no pueden ir a tocar la puerta de la OEA y que nos escuchen. La OEA solo va a escuchar al embajador de Guatemala en la Organización de Estados Americanos. Es decir, que para que la licenciada Lemus tuviera esa reunión, tuvo que haber participado el ministro de Relaciones Exteriores, el presidente de la República y el propio embajador de Guatemala en la Organización de Estados Americanos. Si no, no hubiera podido conseguir esa reunión. El canciller sí estuvo en esa reunión. Imagínate, entonces lo que te está diciendo es que el presidente de la República, el organismo ejecutivo, está utilizando el poder centralizado del gobierno para apoyar a una persona que fue electa en un ente, y desde ahí pues ya es cuestionable el tema de la independencia, que eso es lo que está aduciendo. Me parece muy interesante lo que están aduciendo los amparistas, porque dice que entonces, citándolo textualmente, que al rogar la intromisión indebida de un poder político extranjero, internacional y supranacional, compromete su independencia e imparcialidad, lo que trae como consecuencia, repito, leo textualmente lo que aducen los amparistas, la incompatibilidad con el ejercicio de la función pública de magistrada titular, porque le sobreviene una incompatibilidad por pérdida de idoneidad y honradez. Bueno, tal vez de idoneidad, honradez, no considero que la honradez va hacia otro enfoque, pero podría hacerse extensivo también. ¿Qué es lo que aduce? Pues me parece muy interesante, porque yo te estaba explicando antes del primer corte que hay que diferenciar la independencia de la imparcialidad. O sea, la imparcialidad es la cualidad subjetiva de que un magistrado o juez pueda conocer de una causa por no tener vínculo con los sujetos. Pero la independencia es la condición objetiva que no perteneces ni le debes nada a nadie, que te pueda dar órdenes desde el extranjero o desde Guatemala. Y que ya se sujete al organismo ejecutivo, al presidente, para conseguir esta reunión, no se ve nada bien. O sea, definitivamente es reprochable la actitud que realiza la magistrada designada por el Colegio de Abogados, Lemus Rodríguez. Pero no hay antecedentes en la jurisprudencia que yo conozca que yo pueda decir que eso le va a impedir tomar posesión. Es cuestionable, está incumpliendo su papel. Yo les conté a ustedes en confianza en una oportunidad que cuando yo estaba participando como candidato a magistrado titular o suplente, en el caso a la Corte de Constitucionalidad por parte del Consejo Superior, recibí llamadas de embajadores poderosos para que acudiera a la embajada, y mi respuesta fue muy educada y bien clara: no puedo acudir a una embajada a platicar acerca de mi participación, porque si estoy postulando a magistrado, tengo que ser independiente tanto como candidato como magistrado. Ustedes no van a ver a los magistrados de la Corte Suprema de Estados Unidos ingresando a una embajada. Allá todo lo contrario, los invitan a cócteles y no los van a ver en cócteles ni en reuniones de ese tipo, porque la independencia es absoluta. Entonces sí es válido el cuestionamiento. Te repito, más adelante estoy en mi conclusión si es procedente o no es procedente para impedir o para que el Congreso calificara la credencial y dijera violó la independencia y por eso no se le permite. Se le tendrá que correr audiencia en este amparo, porque aunque el amparo es contra el Congreso de la República,
me imagino que como tercero se le va a tener que correr audiencia a la Junta Directiva del Colegio de Abogados y a la propia Astrid Lemos, porque aunque no es funcionaria todavía, es una magistrada electa, pues ya se le está citando dentro de eso, ya tiene el derecho de defensa para que se pueda expresar en ese amparo, porque si se cuestiona el nombramiento de ellas, yo como garante del derecho constitucional tengo que enfocar todo eso, no puedo dejar yo a alguien sin ser escuchado y oída, como muchos que hemos sufrido tipo de sanciones y acusaciones ilegales sin siquiera habernos ejercido, dados el derecho a audiencia o el derecho de defensa. Entonces, para empezar aquí, lo que te podría aportar es que quien conozca este amparo le va a tener que correr audiencia tanto al ente designador como a la propia magistrada electa Lemos Rodríguez en su ejercicio del derecho de defensa. Y ahí se va a poder determinar si hay una incompatibilidad sobrevenida. Pero definitivamente sí es un gran error el que ella comete a realizar este tipo de acción. ¿Por qué? Porque si aduce de que presenten recursos en contra de la elección, viola su autonomía humana, su designación, es precisamente en la asamblea de presidentes del colegio de profesionales que se discute el recurso, o en la vía contenciosa o en la vía del amparo. Pero llevar esto a un organismo internacional por conducto del Ejecutivo, ya le está diciendo a uno, esta va a estar al servicio del presidente Arévalo durante el tiempo que esté él, y eso no es bueno para la Corte de Constitucionalidad. Definitivamente ahí el Congreso va a ser el que va a sentar algún antecedente sobre esta materia. Lo que te puedo afirmar, te insisto, es que no hay antecedentes de esto, que yo haya visto, y eso que estudio constitucional casi que todos los días, no he visto un antecedente. Me parece muy interesante lo que él está presentando a los amparistas, porque, insisto, tú no has visto a la abogada designada por el Consejo Superior hacer esta acción, no has visto a otros realizar esta acción. Creo que aquí alguien le empujó a este error, y cuidado, licenciada Lemos, si fue idea suya, pero si fue el propio gobierno central el que le propuso a ella esto, de repente el propio gobierno central no quiere que ella ingrese, porque un gobierno sensato le hubiera contestado, mire, licenciada Lemos, yo tengo que mantener la independencia de esa Corte de Constitucionalidad, yo como presidente no puedo tener injerencia sobre esos procesos. ¿Ya? Le facilito el teléfono, si quiere le presto el canal, pero yo no puedo facilitarle a mi ministro o al canciller para que vaya a oficiar ese tipo de acción. Pero como nuestro presidente no es muy racional, que digamos, y su gente tampoco es muy competente. Está muy mal asesorado legalmente. Y creo que en rueda de prensa, medio vi la noticia, salió él mismo involucrado. Cuando si a un presidente que tuviera un poquito de intelecto hubiera contestado, mire, yo no puedo opinar sobre la designación de un futuro magistrado al cual hay que respetarle la independencia. Lo que yo puedo opinar como presidente es que para eso están los canales legales, para que un magistrado que no se puede defender así solo, ¿cómo lo vas a poner a defender la Constitución? Te repito, un magistrado electo que no tiene la capacidad y el intelecto de defenderse por sí solo de un simple recurso administrativo o de una acción de amparo, ¿cómo lo vas a poner a defender la Constitución? Es que pienso que Bernardo Arévalo cae en el mismo error de sus antecesores, a los que cuestionó tanto, y es que se les olvida cuáles son las funciones del presidente del Ejecutivo, y aunque asuman tal cargo, la realidad es que continúan haciendo proselitismo y se siguen comportando como activistas de choque, insensatos. Y políticos en lugar de asumir su responsabilidad como presidentes. Ese es un problema que este mismo sistema de incentivos perversos dentro del cual vivimos nos lleva a que más que presidentes de nuevo se elijan a políticos que van en pos de sus objetivos, sus cualesquiera que estos sean, y que se dedican a su tiempo a ser presidente, una gran parte a hacer proselitismo. Continúan como que si estuvieran en campaña, pero lamentablemente este es un problema de nuestro sistema mismo. Ahora, ¿qué pensás cuáles son los escenarios posibles en lo que respecta a este amparo? ¿Crees que va a prosperar? Esto va a depender mucho del enfoque. Yo solo estoy leyendo el tuit que publicó el licenciado Sagastume, que está muy bien claro y está explicado. Todos pueden acceder a la cuenta del licenciado Sagastume, la tiene de forma pública,
letra D, de Sagastume y una V al final. Diego, ahí está explicado el argumento. No he visto la acción de amparo en sí para decirles si está bien explicada la arbitrariedad, si está bien explicado el acto que lo contiene, si la amenaza se logró determinar que es cierta, eminente y todo. Pero, por ejemplo, si el Tribunal de Amparo que va a conocer pide los informes correspondientes al Ministerio de Relaciones Exteriores, al presidente y al embajador de Guatemala, la Organización de Estados Americanos, y ahí se constata de que el gobierno tuvo una participación directa en esto, sería un nuevo antecedente sobre cómo los magistrados tienen que entender el papel de ser un magistrado designado o electo y qué es ser un magistrado ya en funciones. Yo te soy sincero, no le había entendido mucho el argumento, pero yo pensando en voz alta, porque, a ver, te lo digo, yo era candidato en el 2021 por el Consejo y pasaban los medios de comunicación, el periódico La Hora va a difamarme. Entonces, ¿yo qué hacía? Yo no me fui a chillar a la OEA ni a la Comisión Interamericana. Yo tomo mi ley de emisión de pensamiento, busco el derecho de aclaración que tengo, presento mi aclaración y la directora en funciones del periódico publicó la aclaración aclarando que lo que habían dicho en contra mía no era cierto. O sea, hay un canal para cada cosa, pero es uno el que lo tiene que hacer. Yo no fui a buscar al presidente de turno, al ministro de turno, al ministro de Gobernación, al ministro de Relaciones Exteriores, vengan a defenderme. Porque entonces te insisto, si yo no tengo la capacidad de defenderme a mí mismo, ¿qué capacidad voy a tener de defender el orden constitucional? ¿Cuál va a ser el antecedente? Pues el Tribunal de Amparo, en este caso, que va a ser la Corte Constitucional porque es contra el Congreso, va a tener que analizar si hay incompatibilidad sobrevenida para los magistrados. Pero esto no evita de que el Congreso de la República sea el que al final de cuentas califique las credenciales. Imagínense que el Congreso a calificar las credenciales estableciera por mayoría, sí, no califica ella para esto, por esta situación, es una injerencia, es un individuo proceso. O sea, aquí tiene dos escenarios. La Corte Constitucional constituida en Tribunal Extraordinario de Amparo, no otorgando el amparo provisional, o la Corte Constitucional otorgando el amparo provisional. ¿Cuál es la solución si se otorgara el amparo provisional? Tranquilos. La ley de amparo establece que seguirá en sus funciones el magistrado que fue electo por el colegio. Pero si la Corte no otorga el amparo provisional, hay que ver si se va a analizar si impugnación incluye solo el recurso de apelación dentro del sistema de colegios profesionales o si incluye también la acción de amparo. Y todavía, te dije dos, pero te hay tres. El Congreso de la República calificando las credenciales. La Corte de Constitucionalidad, yo no recuerdo, insisto, que tenga jurisprudencia o antecedentes sobre esto. Sería algo nuevo lo que la Corte estaría. Serían los escenarios en el caso de quien me pregunta, la licenciada Lemo Rodríguez, magistrada designada por el Colegio de Abogados. Bueno, vamos a ver qué... y no afecta esto a Bermejo, porque aquí yo no veo nada de acción en contra del licenciado Bermejo, que es el suplente, ¿verdad? Que era lo que habíamos comentado, que la que está en discusión es la toma de posesión como magistrada de la CC de Astrid Lemus. Si a mí me preguntas a título personal, yo quisiera que no estuviéramos viendo todo esto, ¿verdad? O sea, yo podría estar muy inconforme con la elección de la magistrada. No la considero que era, pero ni siquiera remotamente la opción del Colegio de Abogados, pero eso decidió mi gremio, ¿ya? Y yo soy respetuoso de las decisiones que se hayan tomado, siempre que se hayan cumplido con forma y fondo. ¿Qué errores comete ella después? Pues es notorio que sí se equivocó. Bien podría ella salir sensatamente a presentar una aclaración y resolver esto para que los que sí estamos de lleno preocupados por este tema, nos quedáramos más tranquilos. Pero ojalá que se resuelva para bien, porque más inestabilidades para integrar el tribunal no necesitamos. Afortunadamente del colegio y del Consejo Superior que tiene solución. Donde no tenemos, ahí se acuerdan, es por el presidente del Consejo de Ministros, por el Congreso y por la Corte Suprema, porque ahí sí tienen que tomar posesión. Esos tres no pueden ser cuestionados y esta es una... este es un mandato constitucional, sí o sí, nos gusten o no. Los Correcto. Que tienen seguro el asumir son Dina Ochoa, Molina Barreto y Anabela Morfín. Ellos titular. Tres con sus suplentes, sí o sí, toman posesión. Podrán presentar acciones de amparo, porque el amparo, o sea, cuando dice impugnaciones es diferente a que no se puedan presentar amparos. Claro que se pueden presentar amparos, que no hay ámbito que no sea susceptible de amparo. No he visto en los medios. En contra de Dina Ochoa. Pero de lo que yo he revisado, pues los tres, tanto el que nombró el presidente Bernardo Arévalo en Consejo de Ministros, como el Congreso, como la Corte, pues llenan los requisitos legales. Eso es lo que yo te podría opinar sobre ellos. No te voy a decir a favor o en contra, pero
los 3 que citamos llenan los requisitos legales. Bueno, esperemos que los actuales magistrados de la Corte de Constitucionalidad decidan esta semana, porque ahorita la pelota está en la cancha de ellos. El licenciado Néstor Vázquez va a tener que excusarse en el caso de las impugnaciones a colegio de abogados. Ojo, y es muy interesante porque obligado no está, fíjense que es bien interesante, pero considero que es prudente la licenciada Lemus en el caso de la USAC. Estoy seguro que va a excusarse de conocer porque ella participó como candidata, ¿verdad? Currículum. ¿Ya? Pero no está imposibilitada tampoco. La ley constitucional les permite en esta materia, pero sería prudente, ¿verdad? Bueno, esperemos de nuevo que por la estabilidad, que es muy importante, sobre todo en la Corte de Constitucionalidad, hacemos un llamado a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad que por favor decidan lo más pronto posible. Vamos a ir a una brevísima parte y cuando regresemos vamos a hablar del Consejo Superior Universitario y los argumentos, sobre todo en el tema de la docencia de la licenciada Rivera. Vamos a ver qué opina, en este caso, el profesor Omar Barrios al respecto. Regresamos en unos minutos, quédense con nosotros y por favor denle me gusta y compartan nuestro programa. Ya regresamos. Y estamos ya en los últimos minutos de esta conversación con Omar Barrios, así que vamos rápidamente al tema de la situación de la licenciada Julia Rivera, del licenciado Pumay y las decisiones que tomaron en el Consejo Superior Universitario el jueves pasado en lo que respecta a las impugnaciones en contra de la elección de estos abogados. Vamos a ver, la primera regla general, ni siquiera analizando el Consejo Superior Universitario, sino para todos. O sea, esto es general. Los recursos administrativos que se presenten en el Consejo Superior, en la Junta Directiva del ICS, en una municipalidad, en un ministerio, en una dirección, los recursos que se presenten solo se pueden declarar inadmisibles por 2 razones. Y esto es jurisprudencia y es doctrina legal de la Corte Constitucional. Solo se pueden dejar fuera, o sea, no admitirlo significa no hacer todo el trámite, sino que decir, miren, ni siquiera se meten a trámite, por incumplimiento de temporalidad, es decir, no presentaste el recurso en el tiempo adecuado. La ley de lo contencioso establece que el recurso se debe interponer dentro de los 5 días de notificado. O sea, hay que notificar a los participantes, todos los que participaron tienen que ser notificados, por eso hay convocatoria. Si le mire, señor, usted ya sabe públicamente que no ganó, pero se le tiene que notificar, por eso se fija un correo electrónico, por eso se fija un teléfono móvil, etc. Si hoy lunes notifican, tienes 5 días para interponer el recurso. O sea, tienes martes, miércoles, jueves, viernes y el lunes siguiente es tu último día. Si lo interpusiste dentro del plazo, ya se cumplió ese requisito. Luego tienes que estar legitimado, o sea, tienes que haber sido participante dentro del expediente administrativo. O sea, yo, por ejemplo, soy docente universitario titular en la Universidad de San Carlos, mi nivel es nivel 7, podemos llegar a 10 titularidades, yo voy por 7, cada 3 años ascendemos de titularidad si somos aprobados. A mí me aprueba mi autoridad superior, me aprueban mis estudiantes, etcétera, y entonces vamos ascendiendo. Entonces, al ser titular, pero no puedo impugnar. ¿Por qué no puedo impugnar? Porque yo no participé en el proceso. O sea, quienes pueden impugnar la decisión del Consejo Superior son los que participaron en el proceso. Hay un expediente administrativo. Eso es como que ahorita Jorge tramitara una licencia de construcción y yo vivo en la zona 2 y Jorge en la zona 15 y quiero interponer recurso contra esa licencia. No, y ni siquiera aparecí como tercero interesado. Los diputados son muy famosos por eso. Quieren aparecer interponiendo recursos cuando ni siquiera fueron parte y dicen, yo soy diputado y soy dignatario de la nación y representante del pueblo, yo puedo interponer. No, señor, usted tuvo que ser parte del expediente para que pueda interponer recursos. Entonces, ¿por qué te rechazan? Porque no cumpliste temporalidad o porque no estás legitimado. Si se presentó el tiempo de recurso, se admite a trámite y se tienen que correr las audiencias a las personas con interés, al órgano asesor, que es la Dirección de Asuntos Jurídicos de la San Carlos, y a la Procuraduría General de la Nación. Y ya con esos dictámenes y opiniones, el Consejo Superior toma una decisión, que puede ser confirmar la elección, que puede ser revocar la elección, o modificarla, que es resolver algún tipo de situación que no haya estado conforme.
la noticia que estoy leyendo, yo no he visto las resoluciones. No, ¿por qué no he visto las resoluciones? Porque no soy parte de ese proceso. Si yo fuera parte de ese proceso, como en el 2021, a mí sí yo aquí tengo las resoluciones del 2021 compiladas, porque haberle entregado mi expediente, me notifican la admisión, me notifican cada uno de los trámites, las audiencias, etcétera. En este caso, pues, ¿qué están aduciendo muchas personas? De que la magistrada designada por el Consejo Superior no tenía la calidad del requisito constitucional. El requisito constitucional es docencia universitaria. Entonces, ¿qué hay que hacer? A ver, si el requisito es magistrado, yo tengo que ir a la ley de la carrera judicial para ver quién es magistrado. Si el requisito es ejercicio profesional, tengo que ir a los estatutos del Colegio de Abogados, a la ley de colegiación profesional obligatoria, para ver qué es ejercicio profesional. Y si el requisito es docencia universitaria, 1986, ¿a quién se está refiriendo que designa? Al Consejo Superior Universitario. Tengo que ir a ver quién es docente universitario según la legislación de la Universidad de San Carlos. Y la ley orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, decreto número 325, yo me lo sé bien porque eso fue lo que cuestioné en el año 2021, artículo 7, leo textualmente. La docencia universitaria estará a cargo de profesores honorarios, titulares y auxiliares. Punto. No te está diciendo si dio un cursito por allá libre, si fue ad honor. Tenés que ser docente universitario titular para participar. Tenés que ser o podés ejercer la docencia como un auxiliar. Un auxiliar es porque todavía está esperando a poder conseguir esa cátedra por oposición. Pero esta es la ley, o sea, yo no me la estoy inventando. Y pues sí, me incomoda, porque no lo voy a decir con todos los riesgos de represalias que uno pueda subir. Bueno, ahí en la universidad todos los de izquierda siempre andan, ahora me va a tocar con los del otro extremo. ¿Por qué? Porque esto está diseñado para que profesores del área de constitucional sean los que vayan a aportar. Y teníamos de candidato al doctor Alejandro Gutiérrez, al doctor Luis Cáceres, a la licenciada Leila Lemos, que son profesores de Derecho Constitucional. Y son profesores bajo contrato dentro de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Yo no tengo nada contra la juez que fue designada, no la conozco en persona siquiera, ¿ya? Pero si no tenés esa calidad, no estarías cumpliendo el requisito. Ahora, si impugnaron mal, lo único que están consiguiendo los que impugnaron mal es que eso quede firme, que cause estado, ¿ya? Pero eso no es responsabilidad mía. Yo sí me hago responsable. Omar Ricardo Barrios Osorio, profesor de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a decir cuáles son las bases, y eso lo paso enseñando yo todos los años a mis alumnos, ¿ya? Entonces considero que no era ese requisito, no está debidamente cumplido. Puede ser que sea, yo no estoy diciendo que no sea docente universitaria ad honorem, pero la ley le da una calidad al docente universitario honorario, sea titular o sea auxiliar. No encuentro aquí la figura de ad honorem. Y en este caso, ¿el honorario a qué se refiere? Y ni siquiera, por cierto... Honorario es porque y ni siquiera estás en planilla, estás salario. Igual todos están en planilla. Y en este caso, entiendo, no era ni siquiera porque esos cursos libres, como dicen los mismos del CSU, los haya dado en la Facultad de Derecho, sino en otras facultades. Por eso es que la buscaron en la Facultad de Arquitectura, en la Facultad de Ingeniería. Yo di en los cursos libres, yo di clases en los cursos libres de la Universidad de San Carlos, porque no existía alguien experto en Derecho Informático, Informática Jurídica, entonces yo daba mi curso con mucho gusto, pero eso no me da la calidad de profesor titular o docente universitario per se, según la reglamentación y legislación de la USAC. Ni docente honorario. O sea, sí me pueden decir profesor. ¿Qué tal, profe? ¿Qué tal? O sea, no te digo que no me digan profesor. No estoy diciendo que no esté cumpliendo las funciones de profesor al dar una cátedra en cursos libres. Claro que lo estoy cumpliendo, pero no conforme lo establece la ley orgánica de la USAC. Eso es lo que habría que cuestionar al respecto. ¿Cómo lo presentaron los que impugnaron? ¿Cómo lo presentaron los que presentaron sus acciones de amparo? No te lo sé decir, pero yo lo que puedo explicarte con fundamentos, ¿ya? Es esto que está aquí. Y aparte que pues vieron que yo lo viví en el 2021, tercera vez que lo cuento. Entonces, y como te repito, siempre uno está sujeto a cualquier parte de represalia por cualquier bando, pero no podemos dejar de expresar con la libre emisión de pensamiento argumentos y conocimiento que nosotros tenemos con todo y si yo dejara de hablar por los riesgos que se vienen,
no estaría aquí expresando las ideas libremente. Que otros no tengan el valor de hacerlo, esa es otra historia, ¿va? Pero yo sí me hago responsable de lo que estoy estableciendo. Y como dijiste tú, cuando yo revisé fuera de micrófonos que ustedes no estaban viendo, cuando vi la noticia y leí lo que comunicó el medio, ¿va? Porque no he visto la resolución del Consejo, sí me ofendo. ¿Cómo no me voy a ofender si habemos personas que hemos dedicado décadas de nuestra vida al servicio de la docencia universitaria titular o interina dentro de los canales de las ciencias que realmente corresponden para esta materia? Repito, no estoy dudando de la capacidad de la juez, porque la juez como juez ha conocido acciones de amparo. Yo no te digo que no los haya conocido, o que usted le hace en caso concreto, ni estoy cuestionando si tiene o no las calidades en la materia constitucional, porque eso a mí no me consta, ¿ya? Pero entonces la línea es otra, esa es por la línea de la Corte Suprema de Justicia. La línea para la Universidad de San Carlos es docencia universitaria, y aunque no te diga que sea inconstitucional, si vas a proponer a un fiscal general, ¿qué experiencia querés que tenga en derecho penal? ¿No querés un fiscal general con experiencia en mercantil? No sé si estamos ahí con la idea. Si querés para la Corte de Constitucionalidad, tiene que ser en derecho constitucional. O sea, hay cierta... No, el constituyente no se pondría a ver colocado docencia universitaria de... No, porque el legislador constitucional piensa que tenemos la suficiente capacidad para ir a revisar las leyes orgánicas, los reglamentos y hasta cierto punto los propios métodos de interpretación extensivos que te va a consumar con principios lógicos, con principios contradictorios. Entonces también este cambio ya hay que darlo, ya hay que mejorarlo, ya hay que colocar a la universidad en el pedestal que merece estar, pues si no nos hubiera confiado al constituyente tantas responsabilidades. Ahora que hayan profesores que se acobardan, que se inclinan, que se arrodillan, eso no es culpa mía. Yo respondo por mi nombre y por las consecuencias que se puedan venir al respecto. Bueno, muchísimas gracias, Omar, por habernos acompañado y nuevamente ser claro a la hora de explicar de una forma objetiva estas situaciones que... Claro que me puse un poquito molestito, pero poquito. Traté de controlar también mi corazoncito. También hay emociones que tienen una base objetiva y ojalá todas las emociones tuvieran una base objetiva o que conociéramos esa base objetiva, pero... Lo peor que estos magistrados van a conocer mis amparos en unos meses, o me qué clavos a los que me meto de gratis, ¿va? Pero bueno, espero que sean profesionales. Lo que me queda claro es, bueno, si hubieran quienes impugnaron hubieran impugnado mal, pienso que hubieran rechazado por cuestión de forma las impugnaciones, pero acá trataron de justificar un fondo al pretender decir sí es docente, vean, y que además de eso altruista, porque lleva años dando clases gratis ad honorem, cursos libres en la USAC. Entonces, vamos a ver qué van a hacer quienes lo impugnaron para que podamos aterrizar si va a poder o no la licenciada Rivera y el licenciado Pumay tomar posesión. Y Pumay creo que sí es docente universitario, solo que en los centros regionales. Yo creo que ahí, con él creo que no se discute el tema de docencia universitaria. Lo que no, yo lo conozco, no es mi amigo, pero sí lo he visto cuando he asistido a los centros regionales, lo he visto ahí como profesor. O sea, en ese sentido sí no tengo duda. Lo que no me quedó claro es lo que habías dicho del miembro del CSU que no fue convocado. Eso aparentemente no lo abordaron. No, pues no sé, por lo menos no circuló información de que uno de los miembros no había sido, creo que también en esa misma noticia que estaba leyendo, había dicho que no había sido convocado, pero bueno, tampoco tengo los antecedentes para poder opinar, pero te explicaba de que pues tienen que estar debidamente convocados todos los miembros, como que ahorita yo hiciera una sesión de la Junta Directiva de Libertópolis, que es Jorge, tú y yo, y solo te convoco a ti, no convoco a Jorge y tomamos decisiones nosotros dos. Entonces viene Jorge y dice, bueno, ¿y por qué decidieron sin mí, verdad? Entonces, tenés razón, no te voy a la convocatoria. Vamos a tener que anular esa asamblea y volver a realizar esa asamblea de accionistas aquí nosotros, cumpliendo el debido proceso. Porque aunque tuviéramos mayoría, Yolanda, tú y yo, 2 contra 1, el hecho de que a Jorge no se le hubiera convocado, esa ya es una violación al debido proceso. ¿Le íbamos a ganar con Jorge o sin Jorge? ¿Ya? Pero ganarle sin estar presente, eso ya viola el debido proceso. Por ahí puede ser que sea el argumento que aducen según lo que entiendo de la comunicación que leí. Entonces, en conclusión, aún no está seguro que puedan tomar posesión la licenciada Lemus, la licenciada Rivera y tal vez el licenciado Pumay. Vamos a ver qué pasa antes del 14 de abril. Hay que darle seguimiento. Voy a darle seguimiento, pasa que tuve par de semanas muy emotivas ahí con el cumpleaños de
Mi hija llegó a los 15 años, entonces ya saben ustedes todo ese relajo que se arma, entonces andaba disfrutándome la familia, disfrutándome las emociones. Y ahí que otros colegas se hagan cargo ahí de... Yo sé que Libertópolis nunca para, pero ahí la responsabilidad se la dejé a otros colegas. Así que me voy a actualizar. Se lo debo a tu comunidad de audiencia que ha sido tan amable, he sido agradecido con todos los buenos comentarios que tiene. Sí, el 99% de nuestra comunidad y nuestra audiencia, más aún, no solo agradece que vengas a explicar las cosas, sino que nos piden que te invitemos. Siempre hay uno que otro que se expresa. Es también buena señal, al final de cuentas. Es parte del proceso. Bueno, Omar, gracias. Hasta la próxima. Gracias, muy amables. Gracias por acompañarnos, ya lo sé. Si yo por eso te hacía caras, miraba Omar la hora.